Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión del Diplomado de Actualización Jurídica para Aspirantes al PROFA y convocatorias para jueces y fiscales, organizado por la Escuela de Derecho, Investigación y Formación en, en trabajo junto al Ilustre Colegio de Abogados del Callao. En esta oportunidad nos va a acompañar el doctor Víctor Alberto Alcócer Acosta, quien es abogado máster en política criminal de la Universidad de Salamanca del Reino de España, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad César Vallejo, con estudios de doctorado en Derecho, maestría en Ciencias Penales y Derecho Civil y Comercial en la Universidad Mayor de San Marcos. Más de 20 años trabajando como experiencia en el Ministerio Público provincial y fiscal adjunto en los distritos fiscales de Lima e Ica y en la magistratura del Poder Judicial, como es juez especializado penal de Guarmey, es juez superior de la Corte Superior de Justicia del Santa y magistrado coordinador de los juzgados penales de investigación preparatoria nacionales. En la actualidad, juez penal del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Perú, conferencista académico nacional e internacional en diversos temas de derecho, a quien calurosamente le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Le cedo el pase. Buenas tardes, estimado Hugo Galindo, y a los organizadores de tan magno evento. El día de hoy voy a hacer una breve presentación sobre algunos temas fundamentales en el derecho penal. Vamos, en primer lugar, a exponer este maravilloso mundo de los principios del derecho penal, la teoría del delito y, finalmente, los temas de imputación objetiva, autoría y participación. Para lo cual me he permitido realizar unas diapositivas y, para que se vuelva un poco más didáctico, vamos a utilizar algunos ejemplos bastante casuística. Empezaremos con las diapositivas. Permítanme un segundo, por favor. A ver, Hugo, por favor, ¿me indica usted si se ve? ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctor, expanda la pantalla y ya estaría. ¿Así? Listo, sí. Perfecto. Bueno. Este tema. Bueno, ya vieron mi presentación. Por acá. Ya. El programa de hoy. Como lo he señalado, lo he dividido en 4 partes. Una primera parte donde vamos a señalar algunas consideraciones preliminares del derecho penal. La segunda parte va a tratar sobre los principios del derecho penal y vamos a hablar un poco también sobre la teoría del delito. En este momento, terminando esta segunda parte, vamos a hacer un break de 10 minutos para que puedan tomar un descanso y de ahí continuaremos con la tercera parte, que es el tema de imputación objetiva, autoría, participación, y finalmente llegaremos a una cuarta parte donde daremos las conclusiones respectivas. Empezaremos por las consideraciones preliminares. Como todos sabemos, estos conceptos que vamos a tratar el día de hoy forman parte, ¿no?, de este sistema penal, y una correcta comprensión cuya clave nos llevará a determinar y a garantizar una justicia penal equitativa y justa. Pero para esto es importante situarnos en este mundo fabuloso del derecho penal, ¿no? Como todos sabemos, tenemos una parte general y una parte especial. Parte general
Viene con una introducción, la teoría de la ley penal, la teoría del delito, la teoría de las penas y las medidas de seguridad. Y en la parte especial vienen aquellos delitos en particular con las penas y medidas de seguridad aplicables a casos concretos. ¿Pero qué es el derecho penal? Para el profesor Enrique Bacigalupo, el derecho penal es aquel instrumento de control social que opera junto a otros instrumentos de idéntica finalidad. Por otro lado, el profesor Busto Ramírez nos señala que un mismo comportamiento, como estampar una firma en un muro recién pintado o en un vagón de ferrocarril, puede ser valorado de forma diferente. Para los amigos del artista será una muestra de habilidad y valentía. Para los otros será simplemente un acto de mal gusto y provocará un rechazo. Profesor Klaus Rexin decía que el derecho penal es un medio de control social que se caracteriza por imponer sanciones, penas o medidas de seguridad cuando se han cometido acciones graves que atenten contra los bienes jurídicos de mayor valor en una sociedad. Como lo he señalado, estos conceptos forman la base principal de un sistema penal. Y esta correcta comprensión no es sino, en términos sencillos, garantizar una justicia penal equitativa y justa. Dentro de esta importancia de los principios, consideramos que aquellos principios del derecho penal son fundamentales, ¿no?, para garantizar un sistema justo y equitativo, limitando aquel poder estatal y protegiendo los derechos humanos, lo que fomenta la confianza en aquellas instituciones jurídicas. Perdón. Pero también, si nos inmiscuimos en la naturaleza y función de los principios, vemos que dentro de la evolución de los mismos, estos principios son dinámicos y se adaptan a todos aquellos cambios sociales y tecnológicos que responden a nuevos desafíos de la criminalidad en estos tiempos modernos. Y como respuesta a ello, se da una sanción penal aplicada por la justicia. Estos fundamentos del derecho penal conlleva determinar que los principios son normas que guían esa creación y aplicación de las leyes, asegurando la justicia y la equidad dentro del sistema jurídico. Pero también busca la protección de los derechos humanos, porque estos principios limitan el poder punitivo del Estado, promoviendo aquel enfoque garantista que respeta la dignidad humana y evita la criminalización excesiva. Ahora sí, vamos a entrar a este punto de los principios del derecho penal. Los principios del derecho penal son esenciales, pues constituyen la base que limita el poder del Estado, protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y esto viene desde la antigüedad, cuando el ser humano se venía agrupando para formar pequeñas sociedades, pequeños grupos. En un primer momento, después se dan estas pequeñas sociedades, y así se van juntando y van creciendo y creciendo.
Pero no todo venía de un orden, sino este orden ha ido evolucionando con el correr del tiempo. Pues como conocemos, el hombre cuando aparece en este mundo era un hombre primitivo que desconocía eh, todo lo que tenía que ver con el conocimiento que ha ido evolucionando con el correr del tiempo. Dentro de estos principios esenciales, básicos dentro de una sociedad, tenemos el principio de legalidad, cuya definición y alcance determinan que este principio establece que solo se puede considerar un delito como una conducta previamente tipificada en la ley, de tal manera que se garantiza la seguridad jurídica y la previsibilidad en el sistema penal. Tiene implicancias en el proceso penal, pues la irretroactividad de las leyes penales y la prohibición de la analogía aseguran que los ciudadanos no sean juzgados bajo normas más severas que las vigentes al momento de la comisión del evento ilícito. Y protegen contra la arbitrariedad porque se limita este principio al poder del Estado, ¿no? Al exigir que estas leyes sean claras y precisas, evitando interpretaciones que puedan llevar a abusos en la aplicación de la justicia penal. Por ejemplo, ahora estamos viendo el tema de moda que es la imputación concreta, ¿no? Que les exigen a los operadores del derecho que la conducta típica tenga una imputación concreta, se determine mínimamente qué le imputa el Estado al procesado, al investigado, de forma clara para que éste pueda saber cuáles son los cargos que se le imputan y de qué forma él puede defenderse. ¿Sí? Después tenemos otro principio, ¿no? Que también es importante, que es el principio de protección exclusiva de los bienes jurídicos. Esta protección se da de tres puntos de vista. Una protección de intereses sociales, pues asegura que la intervención penal se limite a la defensa de bienes jurídicos que son esenciales para la convivencia y el bienestar social. También limitan el poder punitivo, pues restringe esa capacidad del Estado para sancionar todas aquellas conductas que afectan bienes jurídicos significativos, evitando abusos y garantizando estos derechos fundamentales, ¿no? Los derechos, acá estamos hablando de derechos fundamentales de la persona, que son el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, etc. Pero también se hace una evaluación crítica sobre la criminalización, pues se permite cuestionar la legitimidad de la penalización de ciertas conductas que promueven un enfoque que prioriza la justicia y la dignidad del ser humano dentro del derecho penal, ¿no? Es un control de esta criminalización por parte de todas aquellas personas que infringen la ley, ¿no? Pero también es importante hablar de un principio de mínima intervención. Este principio de mínima intervención también es una limitación a la intervención del Estado, pues este principio establece que el derecho penal debe ser aquel último recurso que priorice las soluciones alternativas como la mediación y la educación antes de aplicar
una sanción penal. O sea, doctor, ¿qué me está usted tratando de decir? Que el derecho penal es a lo último que hay que recurrir para estas sanciones penales, ¿no? Es ya la última intervención que se tiene para que se pueda establecer una sanción punitiva. Ya no se puede ir a otro tipo de solución. Pero también acá se hace una evaluación crítica de la criminalización, pues esta mínima intervención promueve un enfoque que respeta la dignidad humana. Esto quiere decir que todas aquellas sanciones penales se deben aplicar solo en casos que amenacen de forma significativa nuestros bienes jurídicos esenciales. Doctor, ¿me puede dar un ejemplo de estos bienes jurídicos esenciales? Por supuesto, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la libertad. Acá también es importante hablar sobre el principio de humanidad, ¿no? Que parte sobre la protección de la dignidad humana. Estos principios de humanidad exigen penas y el tratamiento de los recursos que respeten la dignidad del ser humano, prohibiendo prácticas inhumanas, garantizando condiciones de detención que aseguren la integridad física y psicológica de los individuos. Por ejemplo, evita que a los detenidos se les torture, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que detienen a unas determinadas personas, se les lleva al mar y se les lanza en horas de la noche para que confiesen si han cometido un delito, ¿no? También tenemos el principio de culpabilidad. Acá, en el principio de culpabilidad, para ser castigado debe haber un vínculo entre la acción y la culpabilidad del individuo. Se prohíbe la responsabilidad objetiva, o sea, castigar sin dolo o culpa. Tiene que haber un vínculo entre la acción y la culpabilidad, ¿no? Un nexo causal. La culpabilidad requiere que aquella conducta del individuo esté relacionada con su estado mental, asegurando que la pena sea justa, pero también sea proporcional. Prueba de culpabilidad. En esta prueba de culpabilidad resulta fundamental demostrar la culpabilidad del acusado mediante pruebas, pero no cualquier pruebas, tienen que ser pruebas objetivas, pertinentes del caso que se está llevando, que evidencien más allá de toda duda razonable la intención y el estado mental al momento de la comisión del delito. Pero también tiene que haber una equidad en la sanción. ¿Esto qué quiere decir? Que la severidad de la pena debe corresponder a un grado de culpabilidad, evitando todos aquellos castigos que sean desproporcionados, promoviendo un sistema penal que sea mucho más justo. Por otro lado, tenemos el principio de jurisdiccionalidad. ¿Y a qué se refiere este principio? Se refiere al control judicial del poder. El principio de jurisdiccionalidad asegura que solamente los tribunales puedan imponer sanciones protegiendo a aquellos ciudadanos de los abusos estatales. También debe existir una imparcialidad del proceso. Esto garantiza que todas aquellas decisiones judiciales sean tomadas por jueces imparciales, promoviendo la justicia y evitando la manipulación de los poderes.
Y también tiene que haber protección de derechos fundamentales, pues este principio refuerza el respeto de los derechos humanos y asegura que el proceso penal se realice con garantías y transparencia. Tenemos, por otro lado, el principio de proporcionalidad, ¿no? Este principio de proporcionalidad se refiere a la justicia en la sanción. Pero, doctor, ¿qué debemos entender por justicia? Bueno, la justicia tiene un montón de conceptos, tanto filosóficos como legales. Pero poniendo un ejemplo, en forma sencilla, diremos lo que Jesús señaló, ¿no? Darle a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. La justicia se refiere a la proporcionalidad que se busca en las penas, que reflejan la gravedad del delito, que aseguren que no se impongan castigos excesivos, pero tampoco que estos sean insuficientes y que promuevan la impunidad, de tal manera que el sistema penal sea equitativo y funcional. También es importante señalar acá que debe haber un equilibrio de derechos, pues este principio garantiza que la sanción respete los derechos humanos, que se eviten los abusos del poder punitivo del Estado y se aseguren que las penas sean mucho más razonables y justas. Cuando hablamos de este principio de humanidad, dijimos de la protección de la dignidad humana, ¿no? Creo que lo hemos señalado. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la teoría del delito. La teoría del delito. Empezaremos por señalar y acordarnos de lo que nos decían nuestros profesores en la clase. ¿Qué entendemos por delito? ¿Qué cosa es el delito? El delito, pues, es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Y cuándo hay acción? ¿Cuándo hay acción? ¿No? Iremos desarrollando todo esto poco a poco en esta exposición. ¿Qué es el delito? Es una conducta que va en contra de la ley, ¿no? Y la acción tiene que ser una acción típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no? Pues el delito, dentro de un sistema de análisis, descompone sus elementos esenciales para determinar que se da una conducta delictiva y que es considerada sancionable. Por ello, dentro del concepto, tenemos que la teoría del delito es un conjunto de hipótesis que a partir de tendencias dogmáticas busca identificar todos aquellos elementos que permiten la aplicación de una sanción penal a una acción humana. Se utiliza principalmente para guiar la evaluación de aquella culpabilidad, antijuridicidad y de otros elementos que constituyen un delito. Dentro de sus características, tenemos que se trata de un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque ordena todos los conocimientos de forma coherente. Pero también son hipótesis, pues resultan enunciados probables, probados indirectamente por sus consecuencias. Pero, doctor, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir, por ejemplo,
cuando acontece un delito, ¿no? Imaginémonos que en un hotel se encuentra a un hombre con disparos en el cuerpo, en una cama, eh, y al momento la policía de hacer las indagaciones correspondientes, se llega a determinar que este hombre estaba acompañado por una mujer. Sin embargo, a la mujer no se le encuentra y solamente se encuentra al hombre en la cama baleado. Entonces, se tiene que armar un conjunto de hipótesis para determinar cuál es la causa de la muerte de esta víctima, ¿no? Y por eso es que en ese momento la fiscalía con la policía en un trabajo conjunto llegan a determinar hipótesis que más adelante se van a convertir en la teoría del caso para determinar qué sucedió en ese momento. Puede ser que haya sido un asalto, puede ser que haya acontecido, por ejemplo, un amante celoso, o el esposo celoso, también de repente la esposa celosa, la amante celosa. Entonces ahí se tienen que partir de un montón de hipótesis, ¿no? Investigar para determinar objetivamente qué sucedió, porque nosotros no estuvimos presentes al momento que se aconteció el delito, ¿no? Nosotros llegamos cuando ya las cosas se han determinado. Es por eso que en esta fase de investigación de un delito, al comienzo, cuando llega la policía con la fiscalía, parten de un montón de hipótesis, ¿no? Son todas aquellas hipótesis las que arman una teoría del caso. Por eso es que se trata de hipótesis, que son enunciados probables, probados indirectamente por sus consecuencias. Pero también tiene una tendencia dogmática, pues como se sabe, la ciencia social se basa en una interpretación de la ley penal, pero también conlleva determinar consecuencias jurídico-penales, pues este estudio se centra en acciones humanas para más adelante sancionarlas. Vamos a hablar sobre algunas teorías, pero hay que recordar, ¿no?, que la teoría del delito es un sistema porque ordena los enunciados, perdón, porque ordena los conocimientos en forma coherente, ¿no? Son hipótesis, dado que son enunciados probables, probados indirectamente por sus consecuencias. Tienen tendencia dogmática, pues se exige una ciencia social basada en interpretación de la ley penal. Y por último también tiene una consecuencia jurídico-penal, pues este estudio se centra en acciones humanas que conducen a una sanción penal. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre estas principales teorías, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la teoría del causalismo naturalista, solo para recordar. Esta teoría fue desarrollada por Frank von Lis y Ernest von Behling, que considera el delito en términos de acción física y resultado. La acción y el resultado están íntimamente conectados por un nexo causal. Se distingue acá en elementos objetivos, tipicidad, antijuridicidad, y subjetivos, que es la culpabilidad. Esto se da en un enfoque que concibe el delito desde una perspectiva mecanicista. Por otro lado, tenemos la teoría del causalismo valorativo. Esta teoría es defendida por Edmundo Mesger. Introduce la voluntad humana como aquel elemento clave
en la acción delictuosa. Separa la antijuridicidad en dos niveles, la formal y la material. Además, considera la culpabilidad como un juicio de reproche del autor, más allá de aquel análisis meramente objetivo. Llegamos ahora a la teoría del finalismo, ¿no? Y esta teoría del finalismo la propone el maestro Hans Belsen, quien desarrolla esta teoría, considera a la acción como todo acto humano dirigido a un fin. Esta acción no se limita a una causalidad física, sino va a la intención del sujeto. En esta teoría, el dolo y la culpa forman parte del tipo penal y el error de tipo se canaliza para evaluar la punibilidad del acto. Pero, ¿cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son los elementos del delito? El delito, según la teoría penal, se compone de varios elementos, ¿no? Para que sea considerado delito y sea punible. Estos elementos son la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La tipicidad es que esta conducta debe estar descrita en la ley penal. Es decir, que para que una acción sea delictiva, debe ajustarse al tipo penal previsto en la legislación. Sin la tipicidad, no existe delito. Entonces, la tipicidad se refiere a aquella adecuación exacta, aquella subsunción de una conducta humana a la descripción legal de un tipo penal. Es decir, esta acción la realiza el autor, debe coincidir con la ley penal que describe el delito. Dentro de la clasificación de la tipicidad tenemos dos, ¿no? La tipicidad objetiva, que se refiere a aquella relación entre la conducta y el resultado objetivo, lo que ocurre en el mundo real. Y la tipicidad subjetiva, que considera la intención o el dolo del autor para cometer el ilícito penal. Incluye elementos como el dolo, que es la intención de realizar el acto, y la culpa, que es la negligencia, imprudencia, impericia en el actuar. Por ejemplo, esta última se da con un accidente de tránsito por negligencia del conductor, quien iba a alta velocidad en una calle donde no podía ir a más de 30. Ahora tocaremos un poquito sobre la antijuridicidad, ¿no? El otro elemento. El otro elemento de antijuridicidad nos remite a la conducta típica, pues implica que esta conducta típica, además de coincidir con el tipo penal, debe ser contraria al ordenamiento jurídico. Es decir, una conducta puede ser típica, pero no antijurídica. ¿En qué casos? Por una causa de justificación. Las causas de justificación eliminan la antijuridicidad. ¿Y qué entendemos por causas de justificación? Son aquellas que contempla el Código Penal, el artículo 20, y que se refiere, por ejemplo, a la legítima defensa, ¿no?
que es una reacción a una agresión ilegítima actual o inminente en forma proporcional. Por ejemplo, estuvo de moda hace mucho tiempo y hubo mucha discusión al respecto cuando delincuentes ingresaban a una casa y ocurría una balacera entre el propietario y estos delincuentes. Entonces, se daban dos casos, ¿no? Una en que podía morir el propietario y la otra en que podía morir un delincuente. Vayamos a este segundo ejemplo. Lo detenían al propietario mientras realizaban las investigaciones para determinar qué cosa es lo que había sucedido. Sin embargo, acá se presenta esta causa de justificación, ¿no? Que es el actuar del propietario en atención a una legítima defensa porque está vulnerando sus bienes jurídicos de propiedad, de libertad dentro de la casa, está protegiendo a su familia, y los otros son invasores. Una segunda causa de justificación lo tenemos con el estado de necesidad, ¿no? Que se refiere a aquella realización de una acción prohibida para evitar un mal mayor. Por ejemplo, destruir una propiedad para salvar una vida. Imaginémonos que en una casa, que hay un incendio en una casa, ¿no? Entonces se tiene que romper determinadas puertas para ingresar y salvar la vida de una determinada persona. Entonces, bueno, tiene que primar acá el bien jurídico vida sobre el bien jurídico propiedad, ¿no? Entonces, para salvar a esta persona se está justificado romper esas determinadas puertas. O también el ejemplo que nos ponían en la universidad, ¿no? Que nos ponían en una balsa y dos personas para salvarse solamente podía esta balsa acoger a una de ellas. Entonces, en determinado momento, las personas tenían que disputar por salvar su vida, ¿no? Y así muchos ejemplos que se han dado a lo largo de la historia, eh, de aviones, en el tema de subsistencia. Hace poco hubo un caso en Chile, que se cayó un avión, y también por temas de subsistencia, donde no había mucha comida, eh, las personas empezaron a morir. Pero también tenemos este cumplimiento del deber, ¿no? Que es actuar conforme a ley bajo una orden legítima, como el caso de policías que usan la fuerza para detener un crimen. Esta causa de justificación a lo largo de todo este tiempo ha tenido bastante discusión, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el cumplimiento del deber como una causa de justificación para que el hecho sea antijurídico? Esto habría que determinarlo caso por caso. No se puede hacer un análisis genérico, sino se tiene que hacer un análisis de caso por caso para determinar si este cumplimiento del deber se ha actuado o está dentro de los cánones permitidos por la ley bajo una orden legítima en el cumplimiento de alguna función, cargo, etc. Por otro lado, también tenemos el consentimiento de la víctima, ¿no? Que señala que en ciertos casos, ¿no?, el consentimiento de la víctima puede excluir la antijuridicidad, siempre que el bien jurídico sea disponible, como por ejemplo, ¿no?, en deportes de contacto. Entonces,
Iremos avanzando para continuar, ¿no? Ahora nos toca el tema de la culpabilidad. La culpabilidad es un juicio de reproche, ¿no? Que se formula cuando el autor, por haber realizado una conducta típica y antijurídica, determina que una persona sea culpable al haber actuado con conocimiento y voluntad, además de tener una capacidad para actuar de otro modo. Dentro de estas clases de culpabilidad tenemos lo que conocemos como dolo, ¿no? Y como lo hemos señalado, el dolo es aquella intención consciente para realizar el hecho delictivo. Y tenemos el dolo directo por un lado, que el autor quiere causar un resultado. Pero también tenemos el dolo eventual, donde el autor prevé el resultado como posible, pero lo acepta. Y la culpa o imprudencia, que ocurre cuando el autor no tiene la intención de causar un daño, pero actúa en forma negligente sin prever los resultados de una conducta que se puede causar. Culpa consciente, cuando el autor prevé el resultado, pero confía que no ocurrirá. Y culpa inconsciente, cuando el autor no prevé el resultado, aunque debería haberlo hecho. Dentro de las causas de inculpabilidad, tenemos el error de prohibición, que se refiere a que el autor no sabe que su acción está prohibida. Si este error es invencible, puede eliminar la culpabilidad. Pero también tenemos el miedo insuperable, ¿no? Cuando se da cuando el autor actúa bajo una presión tan fuerte que no se puede resistir. O también puede ser por una enfermedad mental. Si el autor no tiene capacidad para comprender la antijuridicidad de su conducta, debido a una enfermedad mental, por ejemplo, esta persona resulta inimputable. Entonces, acá tenemos que la culpabilidad nos remite que para que una conducta sea punible, el autor debe tener responsabilidad penal. Esto implica que la persona actúa con dolo, con intención o con culpa, negligencia, imprudencia o impericia. Y que ésta sea capaz de comprender la antijuridicidad de su conducta. Es determinante una relación de causalidad, pues esto implica que debe existir un nexo entre la acción y el resultado. Este es uno de los requisitos más importantes en los delitos de resultado. Hay varias teorías sobre la causalidad. Vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, la teoría de la equivalencia de condiciones, donde todas las condiciones que contribuyen a un resultado son equivalentes. Se establece un acto que es causal al suprimirse, si al suprimirse el resultado no hubiera ocurrido. Por otro lado, tenemos también la teoría de la causa adecuada. Solo se consideran relevantes las condiciones que incrementan significativamente la probabilidad del resultado. Por otro lado, la teoría de la imputación objetiva, donde se debe determinar si el autor creó o aumentó un riesgo prohibido y si este riesgo se materializó en un resultado. Como hemos visto, la teoría del delito ha evolucionado, ahí lo tiene, a lo largo de todo este tiempo, ¿no?
desde un enfoque causalista que se centra en una acción física y el resultado, hacia el finalismo que pone el foco de la voluntad del autor y su intención. Esta evolución ha enriquecido la interpretación y la aplicación del derecho penal. Dentro del funcionalismo moderado, tenemos al maestro Claude Rossin, quien propone un funcionalismo moderado, donde las categorías tradicionales, tipicidad, antijuricia y culpabilidad, se deben reinterpretar, pero desde una perspectiva político-criminal. La imputación depende de la protección de los bienes jurídicos y la necesidad de prevención. La culpabilidad es un juicio político y de reproche. Teoría del injusto penal. Pelzel propone que el delito debe analizarse desde un injusto personal. La acción no es simplemente causal, sino que ésta involucra una voluntad del autor, quien actúa con conocimiento y control sobre los efectos de su conducta. Así, la acción delictiva tiene un componente subjetivo de intención. Bueno, como habíamos señalado, ¿no? En la primera parte habíamos hablado sobre los principios del derecho penal y estábamos hablando sobre la teoría del delito, ¿no? Vamos a hacer un resumen rápido. En la realización de un evento delictual, tenemos, en otras palabras, el delito supone una valoración, una doble valoración, ¿no? En la primera valoración, que recae sobre este hecho o acción humana, y la segunda valoración, que se realiza sobre el autor de dicha acción. Este primer juicio de desvalor se le denomina injusto o ilícito, y al segundo se le denomina culpabilidad o responsabilidad. En resumen, injusto o ilícito es pues la desaprobación de aquel acto, culpabilidad o responsabilidad de la atribución de dicho acto con su autor. Dentro de este injusto, como lo habíamos señalado, también hay una serie de componentes, como la acción, la omisión, los objetos, los sujetos. También tenemos la relación causal, el análisis psicológico, el resultado. Y por su parte, también tenemos la culpabilidad, donde se ubica la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, con el conocimiento de la antijuridicidad y la no exigibilidad de la conducta o del comportamiento. Ambas categorías tienen a su vez una fase negativa donde se ubica, por ejemplo, la existencia de una fuerza física irresistible, causas de justificación, ausencia de facultades psíquicas, etcétera, como ya se ha explicado. Pero también toda esta elaboración teórica contiene importantes consecuencias prácticas. Por ejemplo, cuando se impone una pena, esta supone siempre la concurrencia de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En caso que el autor no hubiese actuado con culpabilidad, no se puede imponer un castigo como consecuencia jurídica. Imaginémonos, por ejemplo, ¿no?, que se trate de una persona que no tiene capacidad de discernimiento. Hay un caso que en alguna oportunidad se dio en mi experiencia dentro de la magistratura, se dio de la siguiente forma. Había una mujer policía que había sido víctima de robo por parte de un
de un sujeto. Inmediatamente fue capturado por la policía, detenido, llevado a la comisaría, puesto a disposición del fiscal. El fiscal pidió la prisión preventiva y fue donde el juez. Pero este señor había tenido una enfermedad psicológica y nadie se había dado cuenta. El abogado refería que tenía que era un inimputable, pero no había tenido una enfermedad F60.40, que se trata más o menos de lo que tenía la actriz Lindsay Lohan, de querer apropiarse de cosas y no podía controlar ese querer tener esas cosas. Entonces, acá había que determinar hasta dónde llegaba ese grado de su voluntad, ¿no? Si era un inimputable o era una persona que era pasible a una sanción penal. Otro ejemplo que les traigo a colación. Imaginémonos que en una determinada casa una persona sufre de eh, falta de capacidad, pierde la razón, es un esquizofrénico. Y él, dentro de su creencia, cree que se le presenta el diablo con su ejército de soldados, agarra una pistola y los mata a todos. Lo que en la realidad había pasado era que en un determinado momento que los vecinos escuchaban los gritos de parte de este sujeto y fueron a auxiliarlo, se encontraron con que estaba en un estado de desesperación, que sus familiares intentaban agarrarlo, y cuando ellos intentaron ayudar a los familiares, el señor agarró una pistola y los mató. Entonces, en este momento también se tiene que determinar el grado mental que tenía de capacidad en ese momento para para imponer una sanción penal, ¿no? Y así como se han venido dando muchos casos más. No obstante, como lo he señalado, todos estos comportamientos antijurídicos cometidos por el sujeto culpable deben ser considerados como delitos, ¿no? O sea, tiene que ser una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Y que se encuentre dentro de un principio de tipicidad, dentro de un principio de legalidad, para que se realice el juicio de subsunción de tipicidad. Ahora vamos a tocar un tema que es muy interesante, que es sobre este tercer punto, la imputación objetiva. Vamos a tratar de hacerlo sencillo. Entendemos por imputación objetiva aquella teoría que busca determinar cuando una conducta genera un riesgo jurídicamente relevante que puede ser atribuible al autor. No basta que exista una relación causal entre la conducta y el resultado, sino también es necesario que el autor haya creado un riesgo no permitido. Esta imputación objetiva busca delimitar cuando una conducta que genera un riesgo jurídicamente relevante puede ser penalmente imputable a su autor. Es una teoría que se centra en si el resultado de una acción puede ser atribuido objetivamente al autor en función
a un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Qué criterios se ha tomado para la imputación objetiva? Primero, la creación de un riesgo no permitido. Esto quiere decir que la acción debe haber creado un riesgo prohibido según cada ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la realización del riesgo. Esto quiere decir que el daño o resultado debe ser consecuencia del riesgo creado. Y en tercer lugar, el ámbito de protección de la norma. Esto quiere decir que este riesgo debe caer dentro del ámbito que la norma penal está destinada a proteger. El riesgo permitido nos lleva a determinar que no todas las conductas que generan un riesgo son penalmente relevantes. Esto se refiere a aquellas actividades socialmente aceptadas, como por ejemplo el conducir vehículos o practicar deportes extremos. Todo ello genera riesgos permitidos. Solo cuando se exceden estos límites, el autor será responsable penalmente. Pero también tenemos la prohibición de regreso. Esto se refiere a aquel impedimento que se imputa a una persona por un resultado, si ese resultado fue causado por un evento externo o por un tercero que rompa esa cadena causal. Y también tiene que determinarse por la contribución de la víctima. Esto quiere decir si aquella víctima contribuye al daño, por ejemplo, en deportes de contacto extremo, puede eximirse total o parcialmente al autor de esa responsabilidad penal. Pero acá vemos un determinado debate entre la causalidad y la imputación objetiva, que nos lleva a determinar que aunque la causalidad es necesaria para la imputación, esta no resulta suficiente, pues la imputación objetiva va más allá de esta mera relación causal, pues considera a la conducta del agente que genera un riesgo jurídicamente relevante y si ese riesgo ha generado un resultado. Dentro del riesgo permitido, como se ha señalado en concepto, el riesgo permitido es aquel riesgo generado por una conducta que está aceptada dentro de una sociedad o un ordenamiento jurídico, ya sea porque responde a una necesidad social, el tráfico vehicular, o una práctica habitual en el desarrollo de actividades humanas como el ejercicio de deportes. Si el ejercicio se encuentra dentro de estos límites aceptados, no será punible, incluso si el resultado es adverso. Esta teoría de la imputación objetiva exige que para que una conducta sea penalmente relevante, ésta debe generar un riesgo prohibido. Es decir, debe exceder los límites de lo que se considera un riesgo permitido. El riesgo permitido no es aplicable cuando se exceden aquellos límites de lo aceptado. Por ejemplo, un conductor que sobrepasa los límites de velocidad o aquel conductor que conduce en estado de ebriedad. Entonces, este riesgo creado se convierte en un riesgo prohibido.
y el autor podría ser penalmente responsable si ocurre un accidente. Hablamos también sobre la prohibición de regreso, donde este principio establece que no se puede imputar a una persona los resultados que ocurran fuera del riesgo creado por su conducta. Es decir, si otra persona o un evento independiente genera que el daño, no es justo atribuir el resultado al autor inicial. ¿Tiene limitaciones? Sí, señores, tiene limitaciones. La prohibición de regreso se aplica cuando existe una intervención significativa de un tercero o de un factor externo que cambia la naturaleza del riesgo originalmente creado. Por otro lado, si el riesgo original sigue siendo el factor predominante en la creación del daño, la prohibición de regreso no se aplica y el autor será imputado por el resultado. Entonces, esta imputación objetiva establece que la conducta del agente debe ser una causa suficiente para el resultado. La prohibición de regreso actúa como un filtro para evitar que se imputen resultados con una conducta del autor que lo deja de hacer un factor relevante debido a la intervención de un tercero o de un evento independiente. Imaginemos, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿no? Pero este accidente de tránsito no se produce por mi voluntad, por mi riesgo, sino se produce por el riesgo de otro vehículo que impactó con mi vehículo y hizo que mi vehículo ocasionara un evento contra determinadas personas, un accidente contra determinadas personas que iban caminando por la acera, ¿no? Todo porque el señor iba a exceso de velocidad y se encontraba en estado de ebriedad. Un evento independiente. Imaginémonos, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Un terremoto que hace que unos vehículos lesionen a determinadas personas que se encontraban por las inmediaciones del lugar. Es importante señalar también la contribución de la víctima. O sea, no se trata solamente de indicar que acá una persona tuvo una conducta diligente, sino también de ver todos aquellos factores que rodean esa conducta, como por ejemplo la contribución de la víctima. ¿Y a qué se refiere con esto? La contribución de la víctima se refiere a todas aquellas circunstancias en las que la propia víctima de manera directa asume un riesgo o actúa de manera tal que contribuye a un daño. En estos casos, la responsabilidad del autor se reduce, ya que la conducta de la víctima ha sido determinante para que ocurra un resultado. Y esto tiene que tener relación con el consentimiento. En algunos casos, la contribución de la víctima puede estar relacionada con un consentimiento de la misma. Si la víctima consiente voluntariamente en una conducta peligrosa, como por ejemplo los deportes extremos, es difícil imputar responsabilidad penal al autor en caso de un accidente. Pero esto tiene límites, límites de la contribución de la víctima. Si bien la contribución de la víctima puede puede exonerar parcial o completamente a su autor, este principio tiene límites. No se puede usar como defensa cuando la víctima ha sido coaccionada, que no tenía un pleno control de sus acciones, de sus facultades, de su capacidad. Esta conducta del autor
sigue siendo relevante. Si el autor actuó con dolo, negligencia grave, la contribución de la víctima puede no exonerarlo totalmente, pero sí puede haber una reducción de la pena. Bueno, por otro lado tenemos la imputación objetiva ha sido sumamente criticada, ¿no? Delitos de mera actividad. En los delitos de mera actividad, donde no se requiere un resultado específico, la imputación objetiva sigue siendo relevante para determinar si la conducta del sujeto puede considerarse penalmente relevante sin un nexo de causalidad directa. Hemos visto acá críticas, ¿no? Críticas y desafíos. La imputación objetiva ha sido criticada por su dificultad en la aplicación práctica y por los problemas que se presentan en casos complejos, como aquellos que se dan en múltiples riesgos concurrentes o cuando hay intervención de terceros. Muchos han señalado que estas teorías alemanas son inaplicables para las realidades americanas. La imputación objetiva ha sido criticada por su dificultad, es muy compleja en la aplicación práctica y por los problemas que se presentan en casos complejos, como aquellos, ¿no?, que se dan, como se ha señalado, con múltiples riesgos o con intervención de terceros. En conclusión, estos conceptos son pilares fundamentales en el derecho penal. Los principios del derecho penal aseguran un sistema justo y equitativo. La teoría del delito descompone el delito para analizarlo y determinar su punibilidad. La distinción entre la autoría y participación identifica, clarifica, determina las responsabilidades en los delitos. Y la imputación objetiva asegura que solamente se castigue cuando se crea un riesgo jurídicamente relevante. Ahora vamos a tocar el tema de autoría y participación. Dentro del derecho penal es esencial, ¿no?, es fundamental los temas de autoría y participación. Bueno, dentro de la autoría, esta implica que el delito es imputable al sujeto como suyo. El Código Penal peruano, en el artículo 23, establece que el autor es quien realiza el evento directamente o a través de otra persona. La autoría abarca tanto la autoría directa como la autoría mediata y la coautoría. El artículo 23 señala expresamente: el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena privativa establecida para esta infracción. Imaginémonos un caso, ¿no? Un caso de una banda donde se han distribuido los roles. Unos se encargarán de llevar las armas, entrar al local, asaltar el banco. El otro se encargará de vigilar las afueras, si viene o no viene gente o viene la policía. Y el otro, el tercero, el cuarto sujeto,
se encargará de resguardar el auto que va a servir para la fuga de estos delincuentes. Entonces, acá se tiene que hacer un análisis de la participación de todos estos sujetos dentro del evento criminal, ¿no? Vamos a resumirlo con estos cuadritos de la siguiente forma. Autoría implica que el autor tiene control sobre el evento delictual. Dentro de la autoría tenemos el autor directo, el autor mediato y la coautoría. El autor directo es el que, no se olviden, el que realiza personalmente la conducta típica. El autor mediato es aquel que utiliza un tercero como instrumento para cometer el delito. O sea, es el autor que se encuentra detrás del ejecutor. Y la coautoría, cuando varias personas ejecutan conjuntamente el hecho punible con dominio funcional, ¿no? Estableciendo roles participativos dentro del evento ilícito. Autoría mediata se refiere a aquella autoría mediata que ocurre cuando una persona utiliza a otra sin dolo o conocimiento del hecho para cometer el delito. El intermediario es considerado como un instrumento y el autor mediato conserva aquel control del hecho. Un ejemplo clásico es aquel médico que da a la enfermera una inyección letal sin que ésta conozca su contenido y utiliza a la enfermera como intermediaria para cometer un homicidio. La coautoría. La coautoría se da cuando varias personas de común acuerdo han participado en la ejecución de un delito. Todos los coautores tienen el dominio funcional del hecho y contribuyen de manera esencial. Esto quiere decir que cada uno tiene distribuido su determinado rol. Requisitos de la coautoría: una decisión común, un aporte esencial y una imputación recíproca. Lo que haga cada coautor es imputable para todos. Ahora vamos más allá, ¿no? El concepto de participación, según el artículo 24 y 25 del Código Penal. La participación en el delito ocurre cuando una persona, sin ser su autor, contribuye al hecho delictivo en forma secundaria. Los partícipes ayudan al autor a ejecutar el delito, pero no tienen dominio sobre el hecho. El artículo 24 del Código Penal señala: el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. Instigación. El artículo 25, por otro lado, señala: el que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor, o sea, el cómplice. ¿Hay tipos de participación? Sí, tenemos tipos de participación, dentro de los cuales tenemos el cómplice, al instigador. Dentro del cómplice tenemos la complicidad primaria y la complicidad secundaria. ¿Pero qué es la complicidad? La complicidad se refiere a prestar ayuda dolosa para la comisión de un delito, diferenciándose entre la complicidad primaria
y la complicidad secundaria. En la complicidad primaria tenemos que la aportación es esencial para la materialización del delito. En la complicidad secundaria, su aportación no es esencial. Por otro lado, tenemos que la instigación consiste en inducir o determinar dolosamente a otro sujeto para que éste cometa un delito. ¿Cuáles son las diferencias entre esta autoría y participación? Tengamos claro, en la autoría, el autor tiene un dominio sobre el hecho, es decir, realiza un acto esencial para que este delito se ejecute. Puede ser directo, inmediato o coautor. Por otro lado, tenemos la participación. En la participación, el partícipe no tiene el dominio del hecho. Se limita a ayudar al autor a incitarle a cometer el delito por su responsabilidad es dependiente del hecho del autor. La teoría del dominio de hecho. Dentro de la teoría del dominio de hecho, sostiene que es autor quien tiene control sobre el curso de los acontecimientos del delito. Es decir, quien decide sobre su ejecución o su resultado. Aplicación en coautoría. Cada coautor tiene un rol decisivo fundamental para el logro, ¿no? Para conseguir el evento ilícito. Y la aplicación en autoría mediata, el autor mediato controla, tiene control del hecho a través de un intermediario. Doctor, ¿y cuál es la diferencia con la instigación? Pues la instigación consiste en incitar a otro sujeto para cometer un delito doloso. El instigador responde penalmente en la medida que el hecho se ajuste a una intención. Hay un exceso cuantitativo, el autor realiza más de lo querido por el instigador. Y hay un exceso cualitativo cuando el autor comete un delito distinto al instigado. Doctor, en la instigación, perdón, y la complicidad, ¿cómo se manifiesta esta complicidad? Bueno, la complicidad se refiere a prestar asistencia dolosa en la ejecución de un delito. Según el artículo 25, la complicidad puede ser primaria cuando tiene una aportación esencial, sin la cual el delito no se hubiera cometido. Y la secundaria, cuando la aportación no esencial facilita la comisión de un delito. Pongámonos en el caso, ¿no? Nuevamente, del robo al banco. En este caso, del robo al banco, donde 8 sujetos se distribuyen los roles. 2 planifican cómo los otros 6 van a ingresar a esta entidad bancaria. 2 dirigen desde su casa cómo los otros 6 van a ingresar al establecimiento bancario. De lo cual se distribuyen los roles, ¿no? Estos autores mediatos han hecho la planificación con una estructura, con una calidad impecable para que puedan acceder a esta entidad bancaria y más o menos lo hacen de la siguiente forma. 2 personas se van a encargar de cuidar la puerta de adelante y la posterior.
y las 4 personas van a ingresar en este banco que tiene solamente 2 pisos. 2 irán en el primer piso, 2 irán en el segundo piso. La bóveda de seguridad, la caja fuerte, matriz, se encuentra en el segundo piso. Entonces estos señores han planificado llevarse todo el dinero y las joyas que tiene esta caja fuerte. Para lo cual van a contar con 10 minutos, de los cuales 2 de ellos van a tener relojes, los 4 que van dentro del banco van a tener armas de alto y corto alcance. Esto quiere decir que van a tener escopetas y van a tener también pistolas. Pongámonos también como, por ejemplo, que estas personas que van a ingresar a este local son violentas. Y también tienen la orden de que cualquier persona, sea hombre, mujer, anciano, que obstaculice el robo, va a ser reducido y tienen también la facultad de disparar contra ellos. Entonces, como acá en este ejemplo que les he puesto, vemos cómo acá se han distribuido todos estos roles. Entonces la pregunta viene de la siguiente forma, ¿no? Los que están dirigiendo todo esto son autores mediatos, o son coautores. Los que están afuera son cómplices, son autores, son instigadores. Y los que están adentro, ¿qué cosas son? Coautores, autores, cómplices. Para esto es importante la teoría del delito, ¿no? Primero, como lo hemos señalado, para determinar cuándo una conducta es típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no? Una vez que ubicamos eso, vemos los grados de participación. ¿Qué grado de participación tienen en este ejemplo las personas que están cometiendo este delito? ¿Qué pasa cuando son capturados? Van a ir a título de autor, coautor, cómplice, instigador. ¿Qué cosa están haciendo? Entonces, para esto sirve la teoría del delito. Imaginémonos que afuera, ¿no?, el que estaba esperando tiene un vehículo, ¿no?, en la puerta de atrás, en la puerta posterior. Y llega la policía y los captura. Y él afirma, ¿no?, dentro de la teoría de la defensa, que él tiene una conducta neutral, que es un taxista, que solamente los estaba transportando, que no sabía que iban a asaltar un banco y que había sido amenazado, que si no colaboraba con estos sujetos, iban a matar a su esposa. Se dan cuenta cómo estos ejemplos, con la teoría del delito, la teoría de la autoría y participación, la teoría de la imputación objetiva, todo viene de la mano para casos reales. Sí, ha sido muy criticada, sí, pero es también entendible que no todas estas teorías son 100% efectivas, ¿no? Siempre van a tener un rango de error, pero hasta el día de hoy nos han servido para determinar cada graduación de una conducta delictiva por el sujeto que ha determinado la acción o omisión, etc. Bueno, llegamos a las conclusiones. Ya deben estar aburridos de mí, ya deben estar viendo el partido de la Alianza. Ya vamos a terminar. A ver, primera conclusión. Los principios del derecho penal son esenciales para evitar el abuso del poder punitivo y proteger
la dignidad humana dentro del sistema penal, pues asegura un sistema justo, equilibrado y equitativo. Por esto es esencial estos principios base que tiene el derecho penal, ¿no? Principio de legalidad, lesividad, mínima intervención, etcétera, que han sido explicados. Segunda conclusión. La teoría del delito es un sistema de análisis que descompone el delito en sus elementos esenciales para determinar cuándo una conducta debe ser considerada como delito y deba ser sancionada penalmente. Esto quiere decir que la teoría del delito se encuentra dentro de un sistema de análisis, ¿no? Y este sistema de análisis nos permite mirar, analizar, ¿no?, minuciosamente cómo está compuesto el delito. Cuando una conducta es típica, antijurídica, culpable y punible. Cuando una conducta típica está subsumida, adecuada a un hecho para hacer una imputación concreta contra una determinada persona. Cuando esta conducta antijurídica es contraria a la norma sin que exista alguna causa de justificación. Cuando esta acción, esta conducta ilícita es culpable sin que exista falta de capacidad, cognoscitividad, que permita determinar que el sujeto es insano mentalmente. Y cuando la teoría de la imputación objetiva determina una conducta neutral, o hay participación, consentimiento de la víctima, o este riesgo de manejar un avión, de manejar un vehículo, puede ocasionar un riesgo que vaya más allá de toda conducta dirigida. Tercera conclusión. La imputación objetiva asegura que se castigue cuando se crea un riesgo jurídicamente relevante. Esto quiere decir, por ejemplo, que habrá imputación objetiva cuando, por ejemplo, hay un accidente de tránsito donde el sujeto activo estaba manejando un vehículo a excesiva velocidad o pues, se encontraba en estado de ebriedad o drogadicción, ¿no? Y así imposible el control del vehículo. Por ejemplo, también se ha visto esto en muchas oportunidades, cuando una determinada persona sube a un vehículo, ¿no?, una camioneta, se sube en estado de ebriedad, va más allá de los límites permitidos por la ley, ocasiona un accidente, pero una familia, y mueren los padres. Eso también. Ahora, finalmente, la teoría de la autoría y participación nos sirve para identificar, graduar mejor y clarificar las responsabilidades penales en los delitos, ¿no? Con los ejemplos que hemos puesto, hemos tratado de ser lo más sencillo, explicativo, para que todo esto se tome de la mejor manera, en forma clara y se pueda entender. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nombre de la Escuela de Derecho, a nombre de nuestra institución, por habernos brindado esta clase que nos ha despejado muchas dudas. Muchísimas gracias y damos por terminada la sesión. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias.